This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this stay. En las páginas de la Biblia encontramos relatos que trascienden el tiempo, llenos de lecciones atemporales y mensajes de esperanza. Uno de estos relatos es la historia de Jonás, un profeta cuya travesía desafió no solo las aguas tumultuosas del mar, sino también su propia fe y comprensión de la misericordia divina. En este video hablaremos de las emocionantes y sorprendentes aventuras de Jonás, un hombre cuya historia nos enseña sobre la gracia insondable de Dios, la importancia de la obediencia y la redención incluso en medio de nuestras propias luchas y desafíos. Comencemos. El libro de Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento y trata sobre Jonás, uno de los profetas menores. Se cree que fue escrito alrededor del siglo VIII a.C. La narrativa tiene lugar en el reino de Israel durante el reinado de Jeroboam II, quien gobernó alrededor del año 786 a.C. En ese tiempo, Israel estaba dividido en 2 reinos, el reino del norte, es decir, Israel, y el reino del sur, es decir, Judá. Jonás era un profeta enviado por Dios para proclamar su mensaje al pueblo de Israel, específicamente en la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio. En un momento dado, Dios le dio una tarea específica: ir a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, y advertir a sus habitantes sobre su maldad y la inminente destrucción que se avecinaba si no se arrepentían de sus caminos. Históricamente, el imperio asirio, con Nínive como su capital, era conocido por su crueldad y brutalidad en la guerra y la conquista. Los asirios eran famosos por su tratamiento despiadado hacia los pueblos conquistados, incluyendo la deportación de poblaciones enteras, la imposición de tributos opresivos y la violencia extrema. Se sabe que practicaban la tortura y la mutilación como métodos de control y castigo. Además de su brutalidad en el ámbito militar y político, es probable que Nínive estuviera inmersa en la idolatría y la corrupción moral. Las prácticas religiosas de los asirios incluían rituales crueles y ofrendas humanas, y su sociedad estaba marcada por la opresión, la injusticia y la falta de compasión hacia los débiles y necesitados. Dios instruye a Jonás que vaya a Nínive y proclame un mensaje de arrepentimiento a sus habitantes, advirtiéndoles sobre su inminente juicio debido a su maldad. Sin embargo, Jonás se rebela contra esta tarea y decide huir en dirección opuesta, embarcándose en un barco con destino a Tarsis, una ciudad lejana. Esta desobediencia de Jonás representa un desafío directo a la voluntad de Dios y establece el escenario para la serie de eventos sobrenaturales que seguirán. Esta huida de Jonás representa una clara rebelión contra la voluntad divina y un intento de evitar la responsabilidad que se le había asignado como profeta. Durante la travesía en el mar, una fuerte tormenta golpea el barco, poniendo en peligro la vida de todos los tripulantes. Reconociendo que la tormenta es un juicio divino, los marineros se dan cuenta de que Jonás es el responsable y lo arrojan al mar, donde es tragado por un gran pez preparado por Dios. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permanece en el vientre del pez, donde reflexiona sobre su desobediencia y clama a Dios por ayuda. En un acto de misericordia, Dios escucha la oración de Jonás y ordena al pez que lo vomite en tierra firme. Después de esta experiencia sobrenatural, Jonás finalmente obedece la orden de Dios y va a Nínive,
donde proclama el mensaje de arrepentimiento. Sorprendentemente, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el último ciudadano, se arrepienten sinceramente de sus pecados y buscan el perdón de Dios. A pesar de la desobediencia inicial de Jonás y la maldad de los habitantes de Nínive, Dios muestra su disposición a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan su rostro. Esta lección resalta la naturaleza amorosa y compasiva de Dios, quien desea que todos los individuos se vuelvan a Él y encuentren la salvación. La historia de Jonás se interpreta a menudo como una parábola o alegoría que enseña lecciones espirituales más amplias. Por ejemplo, la experiencia de Jonás en el vientre del pez se interpreta como un período de purificación y renacimiento espiritual, similar a la resurrección de Jesús después de 3 días en la tumba. Además, el mensaje de arrepentimiento para Nínive se considera una metáfora de la misericordia de Dios y su llamado a todas las naciones a volverse hacia Él. Jonás es a menudo visto como un personaje complejo y multifacético. Aunque es un profeta de Dios, inicialmente muestra resistencia y desobediencia a su llamado. Su huida hacia Tarsis revela su falta de fe y su deseo de evitar la responsabilidad que Dios le ha dado. Sin embargo, la historia también muestra su capacidad para arrepentirse y obedecer eventualmente la voluntad de Dios, lo que demuestra su humanidad y su disposición para aprender y crecer espiritualmente. Después de que los ninivitas se arrepienten y Dios decide no destruir la ciudad, Jonás reacciona con enojo y frustración. A pesar de ser el mensajero de Dios, Jonás no puede aceptar la idea de que Dios haya mostrado misericordia hacia un pueblo considerado como enemigo de Israel. En su frustración, Jonás se retira fuera de la ciudad y construye una cabaña. Allí se sienta bajo su sombra y espera a ver qué sucederá con Nínive. Mientras está sentado, se enoja tanto que llega al punto de desear la muerte. Él le dice a Dios: «Ahora, oh Señor, toma mi vida, pues mejor me es morir que vivir». Jonás 4:3. Dios, en su compasión y deseo de enseñar a Jonás una lección sobre la misericordia, hace crecer una planta de ricino cerca de la cabaña de Jonás para darle sombra y aliviar su incomodidad por el calor abrasador. At Burger King, when it comes to value, you make the rules. Introducing the You Rules of Value. And you rule number 1, you choose food you actually want. With 7 tasty options, you can have it your way. Try the $5 Duo or $7 Trio. From BK Classics to Fan Faves. Choose your deal. Price and participation vary. U.S. only. No substitutions. Restrictions apply. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Jonás encuentra consuelo en la sombra de la planta. Al día siguiente, Dios envía un gusano que devora la planta, haciendo que se marchite y muera. La pérdida de la planta causa una gran molestia a Jonás y aumenta su enojo y descontento. Dios confronta a Jonás por su enojo por la muerte de la planta, comparándola con su compasión por la ciudad de Nínive, que contiene a más de 120,000 personas que no distinguen entre el bien y el mal. Dios le pregunta a Jonás si tiene derecho a estar molesto por la planta que creció en una noche y murió en una noche, cuando Dios, como el Creador, tiene compasión por una gran ciudad.
La historia concluye con una lección sobre la compasión y la misericordia de Dios. Dios muestra a Jonás que su amor se extiende más allá de las fronteras de Israel y que su deseo es el arrepentimiento y la salvación de todos los pueblos, incluso de aquellos que son considerados enemigos. La historia de la planta y el gusano sirve como una metáfora para enseñar a Jonás sobre la compasión divina y su deber como profeta de aceptar y proclamar el amor y la misericordia de Dios hacia todas las personas. La historia de Jonás, con su mensaje sobre la misericordia de Dios hacia los enemigos y las partes más oscuras de la naturaleza humana, ofrece una profunda reflexión sobre la condición humana y la relación con lo divino. Esta historia nos desafía a considerar si estamos dispuestos a aceptar la misericordia de Dios para aquellos que consideramos como enemigos. En el caso de Jonás, Nínive representaba a un enemigo histórico de Israel, una ciudad asociada con la maldad y la opresión. Sin embargo, Dios muestra su compasión incluso hacia este enemigo, perdonando a la ciudad después de que se arrepiente de sus pecados. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para aceptar la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que se pueden considerar como adversarios. El libro de Jonás también refleja las partes más oscuras de la naturaleza humana, incluyendo el orgullo, el resentimiento y la falta de compasión. Jonás mismo exhibe estas características cuando reacciona con enojo y resentimiento ante la misericordia de Dios hacia Nínive. Su deseo de ver la destrucción de la ciudad y su rechazo a aceptar el perdón divino reflejan la tendencia humana a aferrarse a la ira y el resentimiento en lugar de mostrar compasión y perdón hacia los demás. La historia de Jonás subraya la necesidad de la misericordia divina en la vida humana. A pesar de nuestras fallas y debilidades, Dios sigue mostrando compasión y ofreciendo perdón a aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento. La historia de Nínive también ilustra que incluso aquellos que parecen más alejados de Dios pueden ser redimidos por su gracia y amor. En conclusión, a pesar de su brevedad, el libro de Jonás deja una impresión duradera en el corazón y la mente, recordándonos la importancia de la obediencia, el arrepentimiento y la comprensión de la infinita misericordia de Dios. En su simplicidad, encontramos una profundidad de sabiduría que nos desafía y nos inspira a vivir de acuerdo con los principios eternos de amor y perdón divinos. Aunque este video haya sido breve, esperamos que haya sido de su agrado y que haya brindado algún valor o entretenimiento a sus vidas. Nos esforzamos por ofrecer contenido significativo y de calidad, y su apoyo y participación nos motivan a seguir adelante y a mejorar continuamente. Muchas gracias por dedicar unos momentos de su tiempo para ver nuestro video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.